un entorno futuro de guerra. Miren la siguiente diapositiva alrededor de cómo el petróleo es uno de los elementos fundamentales esta mañana. Dice Wall Street Journal que el ministro saudí de petróleo alerta ya de un petróleo no de 100, no de 120, que eso no lo estaría alertando el ministro saudí, sino de 50. Porque dice que el movimiento de producción de petróleo viene a marcarnos un camino que, como no se rebaje por todos, no solo por Arabia Saudí, tendremos un entorno donde la demanda va a estar descompensada con la oferta y por tanto el precio del petróleo se va a desplomar. Ojo, porque ayer Javier Blas en Bloomberg apuntaba hacia el mismo número. Decía, el riesgo no está en un entorno de 120, el riesgo está en un entorno de 50, por una caída de la demanda no acompañada por una caída de la producción. Lo que dice Arabia y lo que Javier de Blas intuía en el artículo de ayer, siendo él uno de los mejores expertos alrededor del petróleo en el mundo, en Bloomberg, planteaba que el problema estaba en no acompasar oferta y demanda y que estábamos mirando mucho a Hormuz, que en el corto plazo puede tener mucho sentido, pero en el medio plazo vamos a un camino de un entorno asentado en el entorno de los $50. ¿Saben lo que significaría eso, no? Un entorno de explosión, de crecimiento, sobre todo sobre la base, otra vez, de unos tipos de interés que pudieran volver a irse al suelo, que pudieran volver a caminar a un entorno del 1%, del 0,75, del 1,25, no del 0, pero sí del 1%, es decir, una etapa otra vez expansiva muy fuerte. ¿Quién sabe si en los inversores en estos últimos días lo que están mirando no es más a largo plazo que no al corto? Y por eso ese comportamiento también del mercado, de incluso ayer bajar el VIX, no lo que había subido, pero sí empezar a destensarse. ¿Por qué? Porque si el petróleo es la clave fundamental y el estrecho de Hormuz es un problema, la solución puede ser la demanda de petróleo. Y en esa demanda de petróleo el estrecho de Hormuz dice, sí, me recortas el 25%, pero ¿cuánto me va a caer la demanda en ese entorno? Y no se iba a ajustar la oferta. Cuidado a la fotografía, ¿eh? Pero se está, según el ministro saudí, produciendo más de la cuenta en un entorno donde se piensa que hay una amenaza de precio por culpa de la guerra, pero apunta el ministro saudí que el problema no está ahí, que el problema claro está en la demanda. La OPEP ha dicho esta mañana que no ve un problema. Vamos a ver, probablemente no lo vea por Estados Unidos, por la capacidad o por la cantidad de producción de fracking por parte de Estados Unidos. Miren la siguiente imagen alrededor de lo que también se empieza a ver, es un gráfico de Columbia Threadneedle, alrededor de rojo republicano, azul demócrata, presidente demócrata, azul, presidente republicano, rojo. Estamos hablando de la deuda, del incremento de la deuda. ¿Y qué ve un poco el inversor en este entorno? Si es necesario, Donald Trump le dará a la manivela del dinero lo que sea necesario. Como sucedió en los tiempos del 2020, es decir, en la pandemia, donde Donald Trump entendió que la economía había que rescatarla whatever it takes. Y aquí está el movimiento de Donald Trump. Luego la continuidad de Biden, sobre todo en la parte final, cuando probablemente ya hasta él veía que no iba a estar en las mejores condiciones, llevó a decir por lo menos el mejor legado económico a corto plazo. Para quien venga de los demócratas, si viene el republicano, veremos a ver qué es lo que sucede. Pero fíjense, el movimiento siempre ha estado sobre todo impulsado por los demócratas, pero también por los republicanos. Por lo que Columbia Threadneedle nos dice, no hay demasiada duda alrededor de que si la deuda es el elemento fundamental, a Estados Unidos no se le va a hacer embarrar. El techo de deuda se liberará y en ese entorno Estados Unidos seguirá endeudándose. ¿Hasta qué nivel? Pues la fotografía es cada vez más complicada. Fíjense que solo en 1997, después de un incremento muy fuerte, estaba prácticamente en la mitad de lo que tenemos ahora. De tal manera que la deuda, una vez pase el 5 de noviembre
Y una vez que en un futuro se arregle la fotografía geopolítica, en el caso de que gane Donald Trump por un lado, en el caso de que gane Kamala Harris, veremos a ver cuál sería el otro escenario, la deuda va a ir ganando cada vez más cuerpo. Miren la siguiente diapositiva, mi siguiente imagen, alrededor de la deuda, deuda y deuda. Dice Macron, es verdad que él va a hacer un recorte de gastos, es verdad que podría recortar más, él dice que no, para el sistema de bienestar social. Bueno, lo que ayer planteó Macron y lo que había asustado antes Barnier, el primer ministro, Barnier dijo, vamos a no llegar al objetivo de déficit presupuestario del 3% en lugar del 2027, que ya está allí lejos, en 2029, que ya directamente ni lo ves. 2029. Y este año un 6%. Europa le sacó las uñas y le dijo, pero si el más listo de la clase no estudia y me saca malas notas, ¿qué van a hacer el resto? ¿Cómo puede ser que tú no estés ajustándote el cinturón presupuestario, ¿no?, del déficit presupuestario a no más del 3%? Asustó lo de Barnier. Esto no se va a cumplir, esto no se va a cumplir, esto no se va a cumplir, esto no se va a cumplir. Entonces ayer tuvo que salir Macron a intentar cambiar esa fotografía. ¿Qué hizo? Que paguen los de siempre. No dándose cuenta Macron que el dinero salta como una rana cuando se le tira algo y dice, al siguiente, al siguiente. Las grandes empresas, dice Macron, comprenderán perfectamente que se imponga una imposición fiscal excepcional a las empresas. Vamos, no sé a quién le ha hecho la encuesta, pero difícilmente van a entender las empresas que se le haga una imposición fiscal excepcional. Porque, y pone un pero, si solo se mantiene un año, lo van a aceptar. Bueno, ya. ¿Cómo empiezan los impuestos? A ver, explíquenmelo ustedes. Primero lo pones diciendo que es temporal. Cuando ves que las empresas han podido pagarlo, dices, hombre, sí podías pagarlo. ¿Ves cómo no ha sido nada malo? Si has seguido teniendo beneficios, si no estás tan mal, hazlo por el resto, que ganas demasiado dinero, avaricioso. Te mantengo el impuesto. El planteamiento de Macron es el que hemos tenido desde el siglo XIX. No, pequeñito impuesto a las rentas. Bueno, vamos a irnos un poquito más para atrás. La burguesía, ascendiendo al poder, es que fíjense, el diezmo, miren el diezmo, miren el diezmo, miren el diezmo. Si nosotros llegamos, no habrá diezmo, vamos, el impuesto del antiguo régimen, no habrá diezmo, no habrá diezmo, no habrá diezmo. Llega la burguesía, ven que bien viven, no hay diezmo. De repente, ¿y si probamos un poquito de imposición, un impuesto pequeñito, si no es el diezmo? Es simplemente algo pequeñito y además lo vamos a quitar, ¿eh? Es solo por un entorno de guerra, es solo por un entorno se impone el impuesto. La gente como que se acostumbra a que lo que antes era el diezmo, pues ahora es menos, pues bueno, pues mira, le daba el 10%, ahora le doy a este el 1%. De repente se establece que el impuesto se queda. De repente, esa burguesía que no quería el diezmo, pero que ahora ve que el diezmo es para él, dice, súbelo, hasta el 10, no lo pongas al 1, ponlo al 3, pum, al 3. Va a ser puntual, lo devolveremos al 1, nunca se devuelve al 1. Vamos al 5 y al 5, vamos al 10, oye, esto era igual que el diezmo, pero el diezmo aquello era otra cosa, eso lo hacía la iglesia, eso era no sé qué, no, esto es diferente, esto era para ellos, esto es para ti. Lo hacemos por ti, para darte servicio. Fíjense cómo cambia la historia. No se puede decir, oye, donde antes era el diezmo, ahora me lo das a mí. Pero poquito a poco, como con vaselina, vamos, y ya tienes otra vez el 10%. ¿Qué es lo que está haciendo Macron? Lo mismo que el gobierno aquí, en España. Beneficios caídos del cielo. Bueno, que los tipos de interés están arriba, ya han bajado los tipos de interés. ¿Queréis cambiar el impuesto demagogo de los beneficios caídos del cielo? Bueno, si lo puedes pagar. No seas insolidario. Que en el fondo son beneficios caídos del cielo. No, perdona. Tú dijiste que era porque ganaba dinero por los tipos de interés. Me han bajado los tipos de interés. Ya no gano el dinero que tú decías. Déjalo ahí el impuesto. Si nos viene bien a todos, no te viene bien a ti. Pero fíjense cómo es poquito a poquito, con vaselina, poquito a poquito.
un poquito más, un poquito más. Si lo van a entender, si solo va a ser un año. Claro, cuando la neoaristocracia ha llegado y ha visto que son muy listos, estos han leído de verdad, aunque sean Kindle, pero han leído, o en el iPad, pero han leído. Y empiezan a ver, oye, si el sistema anterior no estaba tan mal. Los aristócratas de entonces podían vivir sin pegar palo al agua. Nosotros, que queremos ser neoaristócratas, ¿qué vamos a hacer? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Oye, paga impuestos que te lo devolveré. ¿Cómo? Bueno, voy a redistribuirlo. Oye, ¿no estás redistribuyendo? Sí, sí, yo creo que sí. Y este es el sistema en el que estamos. Es la tomadura de pelo constante. El intentar utilizar sobre todo los medios de convencer a la población de que esto es siempre puntual. Siempre puntual, claro. Claro. Cuando de repente le has tomado el pelo a todo el mundo y dices, subo el precio de los alimentos y te encuentras que donde va el ciudadano a la caja a pagar le ponen, esto no es más caro por mí, esto es más caro por él. Porque te ha estado tomando el pelo durante todo este tiempo y ahora te ha subido el IVA de esto, de esto, de esto. Y te lo pongo aquí en la caja para que te quede claro cuando vas a pagar que esto no es por mí, que esto es por él. Y que es él el que te está diciendo que te protege, que no vamos a perder ninguno por el camino, que todos juntos, que tal. El que ahora de repente dice, no tienes bastante con un 30% de subida del precio de los alimentos, no tienen bastante con echarle la culpa siempre al de al lado, sino que ahora que son ellos se intentan esconder. No me pongas eso en la banda de la caja, que me estás quitando votos. Claro. ¿Por qué? Porque la gente abre los ojos. A ver, espera, que han subido el IVA de tal a tal, esto de tal a tal, esto de tal a tal. Y ahí está el elemento fundamental. Lo que no quieren las élites es que digan lo que está pasando. Lo que quieren es esta vergüenza. No, es que esto va a ser durante un año. Que no se lo cree Macron, pero, bueno, iba a decir no se lo cree ni de broma. Debe ser limitada. No debemos olvidar la realidad de nuestra economía, dice Macron. La realidad de nuestra competitividad y nuestra posición. Mira, la realidad es que tus años de mandato han sido un desastre. La realidad es que has hundido la economía francesa. La realidad es que has hundido el poder adquisitivo francés. La realidad es que eres un desastre como gobernante. La realidad es que las élites que te han puesto ahí se han equivocado. La realidad es que buscaron pues a alguien gracioso, simpático, que sonriera, se le viera ahí un agujerillo entre los dientes para que fuera más gracioso para la población, para que atrajera más voto femenino, pero que eres simplemente una imagen marketingiana para ganar elecciones. Pero cuando te has puesto a gobernar ha sido un desastre. Se te recordará como un auténtico desastre. Y te has cargado la economía francesa. Y veremos si no la europea de camino. Pero fíjense como dice, no se puede olvidar nuestra realidad económica. Claro que no, el desastre que tienen montado. Pero es que fíjense la siguiente frase que dice. Fue en una jornada de Bloomberg en Berlín. Dice, si tuviéramos el mismo nivel de actividad que Alemania, pues si encima te estás comparando con Alemania, cerremos y nos vamos. No se está dando cuenta ni de lo de Alemania, Macron. Es decir, está en su mundo. No tendríamos déficit público si tuviéramos el mismo nivel de actividad que Alemania. Lo de Macron en la economía es un auténtico desastre. Es mucho más inteligente trabajar en eso que obsesionarse con un ajuste a corto plazo que es el asesino del crecimiento. Fíjense lo que está queriendo decir Macron. Podríamos hacerlo de una manera sencilla. Yo que gasto mucho, dejo de gastar, pero prefiero que tú dejes de gastar para que yo no deje de gastar y así yo no tengo que reducir de lo mío porque ya vas a reducir tú de lo tuyo. Vamos, comportamiento de élite total. Comportamiento de gobierno extractivo. Tú generas riqueza y te la quito. Yo no estoy generando riqueza, sino que encima me estoy cargando la economía. Dame más dinero a mí, que no sé qué vas a hacer tú con el dinero. Se me está pasando por alto que eres el que de verdad invierte y genera puestos de trabajo y genera riqueza y genera redistribución. Y en ese entorno, dámelo a mí que yo ya haré lo que considere. Pero es que te lo vas a gastar mal. Bueno, eso ya será mi problema. En lugar de él recortar más. En lugar de él decirle presupuesto, 60.000 millones fuera. No, es que entonces el sistema de bienestar social se nos cae. Y el sistema económico, cuando le vas a quitar, le vas a meter un palo a las empresas francesas, están completamente perdidos. Occidente está completamente perdido. Y es el elemento fundamental de lo que está reflejando Macron. No saben ni por dónde tirar.
no saben qué camino coger y solo han aprendido una cosa, que les impriman dinero, que expolien al ciudadano. Total, ellos les da igual. Ojo a la fotografía de Macron, que nos marca el camino para toda Europa y para todo Occidente. El mantenimiento del sistema de bienestar social, tal y como ellos lo entienden, tiene que ser a costa de tu nivel de vida. Tiene que ir a costa de darte a ti cada vez o ponerte a ti cada vez más impuestos para que ellos puedan seguir gastando prácticamente lo mismo, sin replantearse si la estructura es excesiva, si la cantidad de asesores es excesiva, si la cantidad de ministros es excesiva, si la cantidad de administraciones para el mismo gobierno es excesiva, etcétera, etcétera. Miren la siguiente diapositiva alrededor, claro, va a ser difícil resolver el problema de deuda. Dice además Macron en Bloomberg que la regulación excesiva dejará a Europa atrás de Estados Unidos y China. No es solo la regulación excesiva, es el dinamismo europeo. Es la capacidad de invertir que quieres tú lapidar en Francia, diciéndole a quienes pueden invertir para meterse, por ejemplo, en un entorno de inteligencia artificial, que te den el dinero a ti, que ya vas a repartirlo tú, que no lo vas a hacer en la inteligencia artificial o en el desarrollo tecnológico, sino que lo vas a poner Dios sabe dónde. Miren lo que dice también el Banco Central Europeo. Isabel Schnabel va camino de marcar el camino. Dice Schnabel que el Banco Central Europeo, dice Bloomberg, no puede ignorar los obstáculos que frenan el crecimiento económico. El retorno a la inflación del 2% es cada vez más probable. No es más probable, si ya estamos ahí, estamos en el 1,8. Solo la subyacente se mantiene por encima. Los inversores y economistas ya esperan otro recorte de tipos este mes. No tenía sentido que eso pudiera mantenerse. Miren el siguiente gráfico alrededor de la regla de SAM de Bravos Research, alrededor de cómo la regla de SAM ha disparado una señal de advertencia clave. Cada vez que este indicador se ha movido por encima del 0,5%, se desencadena una recesión. Game of Trades comparte este gráfico, Bravos Research, alrededor de cómo la fotografía de que estamos caminando hacia un entorno de recesión ha llegado, pero algo no cuadra. La liquidez, la cantidad de dinero que todavía hay en el mercado y una fotografía de crecimiento en Estados Unidos, artificial o no, que todavía supera en el tercer trimestre del 24, según, bueno, en el pasado ya, según el JP Now de la Fed Atlanta, el 3%. Por lo que vamos a ver si lo que pesa es la economía en la nube o la economía real, o lo que tenemos es un cambio de paradigma. A partir de ahí, en Venezuela, otro elemento fundamental, el país, dice el Centro Carter, presenta a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, las actas recopiladas por la oposición de Venezuela que otorgan la victoria a Edmundo González. La jefa de la misión que viajó al país para observar las elecciones, dice el país, señala que de acuerdo con los documentos, la oposición obtuvo el triunfo. Por lo que vamos a ver países como España, cómo ignoran o no el Centro Carter y cuál puede ser la manera de solucionar un entorno que cada vez es más complicado en Venezuela, aunque pasen los meses, pero nos estamos acercando a enero, que es la fecha clave. Miren la siguiente imagen alrededor de lo que OpenAI ha hecho en las últimas horas. Dice Bloomberg que recauda 6.000 millones de dólares en fondos para una valoración de 157.000 millones de dólares. Thrift Capital, Nvidia y Microsoft entre los principales inversores. Parece que no ha cogido tanto cuerpo en ese entorno Apple, del que se esperaba que también pudiera entrar a hacer una entrada de capital que le entrara o que le acercara a un entorno de la inteligencia artificial. Fotografía clave de la mañana, Israel-Irán. La respuesta de Israel nos va a marcar el camino de la semana, aunque el dato macroeconómico llega mañana, con el dato de empleo en Estados Unidos, cuando veremos la tasa de desempleo que espera el mercado que se quede en el entorno del 4,2%, vamos, sin entorno, que se quede en el 4,2%. Y no olviden, la sorpresa de octubre, hasta qué punto lo que está pasando en Irán e Israel, si no se resuelve en el cortísimo plazo, es decir, si el ataque de Israel no es suficientemente débil como para que Irán no contrarreste, no responda a ese ataque, puede ser elemento fundamental para terminar de decantar, dicen los analistas en Estados Unidos, que la sorpresa de octubre le ponga en bandeja la victoria a los republicanos. Vamos a ver si esas encuestas y si esa previsión se puede cumplir, camino del 5 de noviembre, antes titulares del día.